Hola a todos, ¿cómo están? En este video nosotros vamos a hacer una concientización sobre la seguridad en la nube. Vamos a ver algunos tips en general y sobre todo algunos tips que nos van a servir para todo aquello que nosotros hacemos, aquellos trabajos que tienen que ver con la interacción con la nube, que básicamente es todo. La mayoría de lo que nosotros tengamos tiene contacto con cosas que se guardan en la nube. Y a la vez qué cosas nosotros podemos hacer para prevenir, ya sea ciberataques, mejorar la seguridad de la misma, etcétera. Esto es para todos aquellos entusiastas de la ciberseguridad y seguridad en la nube. Nosotros tenemos que entender que es esencial lo que tiene que ver con la seguridad de los recursos digitales aplicados tanto al almacenamiento que nosotros tengamos en nuestros dispositivos como el almacenamiento en la nube. Vamos a saber cuáles son las diferencias entre computación y seguridad en la nube. Vamos a ver algunos ciberataques cibernéticos y demás. Para nosotros empezar tenemos que empezar por definir términos. ¿Qué es la computación en la nube? La computación en la nube, así como definición, sería la prestación de servicios de Internet, ya sea el almacenamiento de la base de datos, a lo que nosotros podemos acceder de forma remota para interactuar con ellos y guardar los cambios que hagamos. Estos servicios se pueden ofrecer de distintas maneras. Esta gente que renta los servicios, por lo general se dividen en tres y son estos los que vamos a ver en el video. IaaS, PaaS y SaaS. Estos tipos principales de cloud computing como servicio tienen cierto grado de gestión que le dan prioridad unos a otra y unos a una cosa y otros a otra cosa. Sus siglas significan infraestructura como servicio, de ahí el IaaS, plataforma como servicio, PaaS y software como servicio, SaaS. Obviamente sus siglas en inglés. Si nosotros empezamos por Infrastructure as a Service, este es un servicio de pago, que obviamente se paga según el consumo. Un tercero presta los servicios de infraestructura, de red sería, ya sea el almacenamiento, la virtualización. Cuando los necesita, a través de la nube o internet puede acceder a aquel que contrata este servicio. Nosotros como personas que contratamos este servicio, somos responsables del sistema operativo y de los datos, las aplicaciones, el middleware, que sería el software intermedio que conecta las aplicaciones, servicios y bases de datos en entornos distribuidos, y los tiempos de ejecución. Pero el proveedor es el que se encarga de darnos el acceso a la red, a los servidores, a la virtualización y al almacenamiento que necesitemos. Todo sea para una mejor administración de los recursos. No necesitamos mantener ni actualizar nuestro propio centro de datos local. ¿Por qué? Porque el proveedor es el que se encarga de hacer eso. Nosotros simplemente accedemos a la infraestructura y nosotros la controlamos a través de una interfaz de programación de aplicaciones, también conocido como API, o de un panel que nos brinda aquel que nos presta el servicio. ¿Cuáles son las desventajas de Infrastructure as a Service? Primero, los posibles problemas de seguridad del proveedor. Nosotros tenemos que entender que cuando contratamos un servicio, nosotros nunca vamos a conocer del todo al proveedor. Por eso siempre es bueno ver un historial, ya sea de otros que han contratado el servicio, de qué dicen, los promedios de opinión, etc. Cualquier problema de seguridad que tenga el proveedor que nosotros no vamos a conocer, porque él no nos va a dar a conocer, afecta directamente nuestra organización, nuestros datos y demás. Después, nosotros tenemos que entender que los proveedores cuentan con sistemas multiempresa. El proveedor debe compartir los recursos de infraestructura con varios clientes. No lo comparte solo con nosotros. Más allá de que hay una diferencia o distinciones lógicas, que esto hace que una persona no pueda ver lo que nosotros estamos haciendo o no pueda acceder a nuestros datos, siempre hay un riesgo mínimo, aunque sea, de una filtración de datos. Obviamente siempre esto es mínimo, siempre hay que entender que estos proveedores cada vez tienen seguridades más robustas, más escalables, contratan profesionales para encargarse de eso, pero son cosas que tenemos que tener en cuenta en cuanto a las desventajas. Y de esto mismo se desprende la confiabilidad del servicio. ¿En qué sentido? Nosotros, nos guste o no, siempre vamos a depender, a tener una dependencia, y de ahí la confianza, entre comillas, que tenemos que entender a estos proveedores de servicio. Porque si a ellos se les cae el sistema, se les cae el servidor, pasa algo que por X o Y motivo no pueden brindar su servicio, nosotros no podemos usarlos por más que todo lo que nosotros tengamos funcione hasta que ellos solucionen su problema. Algunos ejemplos de infraestructura como servicio son, por ejemplo, AWS, Microsoft Azure y Google Cloud.
Si nosotros esto lo analizamos como una analogía, es cuando contratamos IAs, es como alquilar un terreno vacío donde nosotros decidimos qué construir. La infraestructura o el terreno vacío es lo que se nos presta para nosotros construir aquello que queramos. Después, en segundo lugar, nosotros encontramos a la plataforma como servicio, Platform as a Service. Esta consiste en que el proveedor aloja el hardware y el software, la parte dura y parte blanda de lo que tiene que ver en computación, en su propia infraestructura y ofrece la plataforma al usuario como una solución integrada, un stack de soluciones o un servicio a través de Internet. Acá el usuario puede desarrollar, ejecutar y gestionar sus propias aplicaciones, sin tener que diseñar ni mantener el flujo de trabajo de la infraestructura ni la plataforma que se relaciona con este proceso, de las soluciones de software o aquellos que vos alquiles para trabajar tu organización. Esto sobre todo es muy especial para todos aquellos desarrolladores y programadores de las organizaciones. Acá se nos proporciona un entorno para escribir el código y para diseñar, implementar y gestionar las aplicaciones. Esto hace que nosotros evitemos la complicación de tener que actualizar el software o realizar el mantenimiento de hardware, porque eso básicamente lo hace el proveedor de plataforma como servicio. Aquí los desarrolladores pueden crear un marco a partir del cual se van a diseñar y personalizar lo que tiene que ver con las aplicaciones web. También, bueno, se pueden usar algunos elementos de software para desarrollar y mejorar las aplicaciones. Y esto hace que, bueno, se reduzca considerablemente la cantidad de código que se deba usar. Básicamente porque todo se automatiza. Algunos ejemplos de plataforma como servicio son AWS, Elastic Beanstalk, Heroku y Red Hat OpenShift. Volviendo a las analogías, es como alquilar un taller, el cual esté completamente equipado. Ya tenemos las herramientas listas. Por lo tanto, nosotros tenemos que concentrarnos en el producto que estemos haciendo. Finalmente, encontramos a Software as a Service, software como servicio o también conocido como servicios de aplicaciones en la nube. Esta de las tres opciones es una de las más completas de lo que tiene que ver de las opciones del cloud computing. Básicamente porque ofrece una aplicación integral que gestiona el proveedor a través de un explorador web. El proveedor se encarga de las actualizaciones, las correcciones de errores, el mantenimiento general del software y el usuario se conecta a la aplicación a través de un panel que nos otorga el mismo proveedor o de una API. El software no se instala en los equipos individuales y el acceso del grupo del programa es más fácil y confiable, básicamente porque nos brinda todo el proveedor. Por ejemplo, algo muy similar a este tipo de entornos de trabajo o a proveedores es cuando nosotros tenemos una cuenta en Outlook o Gmail. Nosotros de cualquier dispositivo lo podemos abrir y siempre vamos a tener las mismas cosas. Los mensajes que nos llegaron, que eliminamos, que enviamos, aquello que estábamos haciendo, porque básicamente se nos presta, por así decirlo, la aplicación en este caso de Gmail, por ejemplo. Bueno, esta es una muy excelente opción para pequeñas empresas que no tienen el personal o el ancho de banda necesarios para encargarse de la instalación del software y sus actualizaciones. Una de las desventajas que puede tener este servicio, el ahorro en tiempo y mantenimiento, podría suponer un costo en términos de control, seguridad y rendimiento. Por lo cual, lo ideal siempre es elegir a un proveedor confiable. Volviendo a la analogía, es como alquilar un departamento ya amoblado. Lo usamos tal cual, sin preocuparnos por construir ni equipar nada. Hacemos de hecho lo que nosotros queramos, en este caso en soluciones de código. Ahora, ¿cuál es la diferencia de cloud computing con seguridad en la nube? Seguridad en la nube, como definición, es el conjunto de políticas, procesos y tecnologías que se ocupan de proteger los datos y la infraestructura en la nube de las ciberamenazas. Lo otro tenía que ver con la contratación de un proveedor de servicio. Esta ya tiene que ver con todas aquellas estrategias, políticas, etcétera, que se aplican para proteger los datos y la infraestructura en la nube de todos aquellos ciberatacantes, cibercriminales. Más allá de que esto siempre se analice o se explique desde la perspectiva de una organización, tenemos que entender que todas estas cosas nos sirven a nosotros en cuanto a individuos. Y justamente muchas organizaciones caen por no darle importancia, lamentablemente, al individuo como tal. De ahí el famoso error de capa 8. Aquella persona que por ignorancia,
por error humano o inclusive por malicia o a propósito, hace algo que perjudica a la empresa, por ejemplo. ¿Cuáles son los beneficios de la seguridad en la nube? Primero, la efectividad contra las amenazas, sobre todo amenazas graves, como por ejemplo los ataques de denegación de servicio distribuido. Recordemos que el ataque de negación de servicio consiste en que un ciberatacante, ya sea a través de un virus, por ejemplo, contamina una máquina que ésta ya se pasa a llamar zombie o bot. La puede controlar a nivel remoto cuando él quiera y hace que, por ejemplo, le mande solicitudes a una máquina víctima para que no pueda acceder a un servicio. No, por ejemplo, no quieren que vos accedas a la página del banco. Te van a mandar tantas solicitudes, ya sea a la página o a vos, que vos no vas a poder usar la aplicación del banco, por ejemplo. Ya el ataque de negación de servicio distribuido, a diferencia del ataque de negación de servicio, es que este, en vez de hacerse de un único bot, se hace de muchos más. En algunos casos llegan a ser cientos de miles. Otro de los beneficios de la seguridad en la nube es la disponibilidad rápida. Y la otra cosa es el costo razonable. Yo acá les aclaré un poco lo que es el costo razonable. En seguridad en la nube significa que la inversión en protección, ya sea firewall, cifrado, monitoreo, cumplimiento normativo, es menor que el gasto que implicaría montar y mantener esa seguridad por nuestra cuenta en infraestructura física. Se compara más que nada con ahorros de hardware, personal especializado y riesgos evitados. ¿Qué implica un costo razonable en seguridad en la nube? En primer lugar, la escalabilidad sin sobrepago. Nosotros pagamos por los recursos que vamos a usar, ya sea el almacenamiento, la CPU, la red, el software específico, pero evitamos el sobrepagar otras cosas que no estamos usando y quizás no usaremos. Después, los precios predecibles, ya sea los proveedores como AWS, Azure, Google Cloud, ofrecen planes con tarifas claras para seguridad y soporte. Después, lo que tiene que ver con menor inversión inicial. No necesitamos comprar servidores, firewall físicos, contratar un equipo grande de expertos en el tema para nosotros poder empezar con el trabajo como tal. Finalmente, lo que tiene que ver con el ROI positivo. El gasto en seguridad se justifica porque reduce riesgos de brechas de datos, sanciones legales y pérdida de reputación. Nosotros tenemos que recordar, como hemos hablado en otros vídeos, que no solamente se mide el ciberataque como tal si es exitoso o no, en cuanto a que, por ejemplo, se ataca a un banco, un ciberatacante ataca a un banco, filtra algunos datos. Vos decís, bueno, no filtró todos, entonces el daño no es mucho, no. Hay que analizar qué demandas van a hacer aquellos que recibieron lamentablemente la filtración de datos confidenciales, qué multas van a hacer, a qué van a mandar abogados. Puede haber un ataque a la reputación del banco en el sentido de que futuros clientes que iban a invertir ahí no lo van a hacer por esta filtración, por más que en sí sea pequeña. Siempre hay que ver un montón de factores. Básicamente lo que tiene que ver con la seguridad en la nube es algo así en analogía como alquilar un edificio con seguridad incluida. Sale más barato que contratar guardias, cámaras y sistemas por nuestra cuenta. Y además la protección siempre va a estar actualizada. ¿Con qué nosotros debemos comparar esto de un precio razonable? Primero con la infraestructura propia, on-premise, que se llama. Siempre va a ser mejor contratar un servicio que comprar servidores, firewalls, software de monitoreo y pagar electricidad, mantenimiento y personal, que obviamente ya sé por sí es muchísimo. Esto puede costar miles de dólares iniciales más gastos recurrentes. Y en cuanto vos quizás para pagar uno de estos servicios, capaz que te sale $300 por mes, por tirar un ejemplo. Obviamente hay precio y todo, pero para que más o menos tengas en cuenta. En segundo lugar, los servicios de seguridad externos. Por ejemplo, nosotros en vez de contratar un SOC, un equipo de seguridad, un centro de operaciones de seguridad o una consultoría especializada, va a ser esto más caro que la seguridad que está incluida en la nube. Y finalmente compararlo también con el riesgo de incidentes. Una brecha de datos puede costar a una empresa mediana entre 1 a 3 millones de dólares en pérdidas y sanciones. Comparado con eso, pagar unos cuantos dólares al mes no tiene diferencia. ¿Cuáles son los desafíos actuales que tiene, o por ahí se ven mucho en lo que tiene que ver con la computación en la nube? En primer lugar, encontramos la filtración de datos. Recordemos que la filtración de datos confidenciales es algo muy grave a lo cual todos estamos comprometidos. Nuestros datos, si caen en malas manos, pueden hacer que saquen préstamos en nuestro nombre, pueden ser vendidos,
etcétera. Es de por sí algo que implica mucha responsabilidad, más para aquellos que manejan nuestros datos. De ahí que tienen que seguir políticas y normativas. ¿Cuándo ocurre la filtración de datos? Cuando alguien que no tiene los permisos necesarios logra inmiscuirse y sin propósitos buenos se da con información confidencial y la puede vender, la puede dar públicamente en la Deep Web, por ejemplo, generando un montón de consecuencias negativas. Primero, a nivel de clientes y consumidores es extremadamente grave y peligroso porque ya sus datos no dependen a la organización, sino que están ahí, sueltos en la internet, básicamente. Cualquiera puede usarlos, cualquiera ya teniendo tus datos puede empezar a intentar hacer ataques de diccionario de fuerza bruta a tus cuentas, ya sea personales, de distintas redes sociales y demás. O pueden intentar sacar préstamos a tu nombre, buscando a qué banco vos estás, usando herramientas de OSINT y demás. Después, lo que tiene que ver con multas y acciones legales. Todas estas empresas están sometidas a programas que tienen que cumplir como tal, a normativas. En caso de no hacerlos, caen en multas que implican muchísimo dinero, que obviamente que tienen que pagar por no cumplir con lo que debían cumplir, y además acciones legales que están sometidas a, por ejemplo, aquellos que fueron víctimas de la filtración de datos y bueno, todo lo que le pudo ocasionar o perjudicar desde ahí hasta el futuro esa filtración de datos. Por ejemplo, puede venir una persona y puede decir, por culpa de la filtración de datos, me sacaron un préstamo a mi nombre, no lo hice yo, y me hicieron caer en bancarrota o me generó mala fama y perdí un trabajo o no pude conseguir un trabajo. Todas aquellas acciones legales que se puedan hacer al respecto. ¿Cómo evitar una filtración de datos? Primero, lo que tiene que ver con auditorías periódicas, ya sea de hacker éticos, ya sea de equipos de Red Team, para justamente ir viendo cualquier vulnerabilidad posible que se pueda explotar para mitigarla. Concientizar y formar sobre ciberseguridad. Esto es uno de los ítems más fáciles y lamentablemente es que menos se cumplen en las organizaciones. Muchos se preocupan de contratar a un personal especializado quizá en ciberseguridad, pero no se encargan de dar pantallazos al menos o concientizaciones periódicamente para formar a los empleados en la ciberseguridad. A ver, usar el sentido común. Yo no puedo, si recibo un correo electrónico de una empresa sospechosa, abrir el correo o el link simplemente por abrir. Puede ser un ataque de phishing. Si me llaman preguntando datos confidenciales de mis compañeros, no tengo que darlos. Por más bien predispuesto que se vea la otra persona en el teléfono, porque puede implicar un ataque de ingeniería social, etcétera. Después, implementar lo que tiene que ver el cifrado de datos. Y finalmente, que esto lo vamos a explicar bien más tarde, lo que es el cifrado de datos, y estrategias adecuadas de la respuesta a incidentes. Por ejemplo, vos agarrás y como secretario abriste un correo con un virus. La respuesta incidente adecuada va a ser, rápidamente vos nos notificás esto, yo tengo que aislarte la computadora y el dispositivo, aislarte de la red. En esos segundos o minutos o horas que se demoraron en hacer este aislamiento, ¿qué más se puede haber afectado? Otras computadoras, el servidor y empezar a trabajar. Siempre una respuesta rápida. ¿Sufrimos el ataque? Sí, lamentablemente sí, listo. Ahora empecemos a hacer todo para aislarlo cuanto antes. En segundo lugar tenemos el ransomware. El ransomware es un tipo de ciberataque que una vez infecta un dispositivo, cualquiera sea un celular, una tablet o una computadora, cifra los datos del mismo, imposibilitando su uso. ¿Por qué? Porque si vos accedes, vas a encontrar una imagen donde todo está encriptado, está en un lenguaje que vos no entendés, y la única forma de desbloquearlo es a través de una llave que la tiene aquel que encriptó tus datos, o sea, el cracker o ciberdelincuente. Básicamente lo que ellos piden es una recompensa para volverte la llave y desbloquear así tu información. Pero bueno, lamentablemente el que vos le pagues no asegura que ellos te den tu información, no tenés ningún tipo de garantía. Inclusive ellos te pueden recibir el dinero y no darte la llave. Pueden publicar tus datos en la Deep Web, pueden venderla en una red social, etcétera. Generalmente esto lo hacen a través de criptomonedas, por ejemplo el Bitcoin, ya que esto se maneja de una forma que no se puede detectar. Vos a quién le transferís y todo, no es como si vos hiciste una transferencia bancaria. Ah, mira, hice una transferencia bancaria a esta cuenta
con tal nombre se puede rastrear, el Bitcoin básicamente es irrastreable. ¿Cuál es la mejor manera de evitar el ransomware? Es tener copias de seguridad en lugares donde no haya conexión a Internet. Los famosos backups. Básicamente es como sacar una captura de toda la información que tenés en la actualidad en tu computadora y cualquier problema que vos sufras, no necesariamente tiene que ser un ransomware, por ejemplo, por cualquier motivo, por un error humano, se borró la base de datos de tu empresa o pasó algo que se borraron datos, se perdió información, se sobreescribió, vos simplemente volviendo al backups quedas todo como si no hubiera pasado nada. También definir correctamente lo que es la respuesta a incidentes y formar a los empleados para evitar caer en este tipo de cosas. Lo mejor que se puede hacer en este tipo de cosas es una correcta prevención y uso del sentido común para no caer en este tipo de ciberataques. Y constantemente actualizar los dispositivos y sus respectivos sistemas operativos, con los parches que vienen con la actualización correspondiente. Recordemos que muchas veces cuando nosotros tenemos algo desactualizado corremos el grave peligro, cuando es desactualizado y o es pirata, de no tener actualizaciones frecuentes y parches que una vez actualizado no corremos peligro, al ser algo que está desactualizado sí se sigue corriendo peligro porque el parche ahí no se usó y ya hay gente que ya conoce o tiene el repositorio para poder hacer un ataque a dispositivos desactualizados. En tercer lugar, nosotros encontramos el secuestro de cuentas. ¿Cuándo ocurre el secuestro de cuentas? Cuando un agente intenta ingresar a la cuenta de un empleado de determinada organización, ya sea descifrando su contraseña o consiguiendo información por un correo electrónico de phishing, por ejemplo, o ataque de ingeniería social. Se hace ya sea de los datos sensibles de una persona y puede ingresar a la cuenta. Particularmente este tipo de ciberataque es muy difícil de detectar, ya sea sobre todo de manera inmediata. ¿Por qué? Porque si vos trabajás en una empresa y uno de tus empleados ingresa a su cuenta, vos no decís, qué raro que ingresó. No, porque es su cuenta. O sea, la IP, todo figura como que se conectó esa persona. Lo ideal en este tipo de cosas, cuando se sufre un tipo de cuenta, es hacer una especie de habilitación de permisos. Por ejemplo, este empleado tiene permiso solamente de leer estos archivos. No puede editarlos. Si quisiera editarlos, necesitaría un puesto superior o puede hacerlo otro usuario. O puede acceder hasta determinado momento. También lo ideal es relacionar la dirección IP. Recordemos que la dirección IP es la dirección que a vos te da Internet de un dispositivo que está conectado a Internet. Si vos te conectás en esa cuenta de la empresa, de tu celular o de tu notebook, por ejemplo, va a tener esas dos direcciones IP únicamente. Si una persona que robó tu cuenta se conecta de otro celular o de otra computadora, obviamente le va a figurar otra dirección IP. Básicamente alertar o bloquear. Por ejemplo, bueno, lo que dijimos, cómo evitarlo, establecer controles de acceso adecuados y gestión correcta de la configuración de permisos. Lo que recién hablábamos era la ley del mínimo privilegio. Esta persona solamente puede, por ejemplo, usar Excel. ¿Listo? Toda la computadora solamente puede usar Excel, por ejemplo. O solamente puede conectar el teléfono. O solamente puede responder correos electrónicos. No abrirlos, por tirar ejemplos. Y así mil cosas más. En cuarto lugar, nosotros encontramos a las interfaces de programación de aplicaciones inseguras, también conocidas como APIs. Nosotros tenemos que entender que muchos programas para crear APIs, por ejemplo, o para manejarlas, tienen una estructura que es muy parecida a esta. Nosotros encontramos a la API y el cliente y el cliente. ¿Qué pasa? Al ser de esta manera es una API insegura, porque es como que no hay ningún tipo de segmentación de información ni demás, simplemente es enviar y recibir información. Lo ideal para las APIs inseguras es que hay un proceso de aprobación informática, por ejemplo, hacer diagramas de flujo, quién puede usar esa API, en qué momento, qué hace cuando usa la API, que no cualquiera la puede usar. Conocer a fondo los permisos y configuraciones que exige la API, porque muchas veces nosotros para poder hacer un trabajo podemos descargar o depender de una API, pero los permisos y configuraciones básicamente hace que puedan acceder a nuestros datos o puedan hacerse datos sensibles, etc. En quinto lugar, una de las más peligrosas y lamentablemente muy actuales,
es lo que tiene que ver con las amenazas internas. ¿Qué es la amenaza interna? Es todo aquello que viene desde adentro de la organización. Puede ser un empleado actual o un ex empleado que, ya sea por mala intención, por negligencia o un error humano, produce un grave daño a la organización en la cual trabaja o trabajaba. Por ejemplo, si nosotros vamos a las estadísticas en los bancos o a los robos de bancos en la historia, muchos han tenido éxito porque un empleado desde adentro de la organización hizo todo para que la otra persona pudiera robar, ya sea dándole consejos, dándole datos. Mira, a esta hora no, esta cámara no enfoca a este lado, acá tenés un punto ciego, a tal hora hay cambio de guardia, en tal hora hay menos gente cuidando, a tal hora llega el camión con el efectivo, etcétera. ¿Qué es lo ideal en este tipo de circunstancias? Lamentablemente, lo que tiene que ver con una amenaza interna es muy común y a lo que uno le aconsejan, que uno también cuando lo estudia lo ve, es que vos hagas todo lo posible por ver indicios. Toda persona que esté descontenta, ya sea porque le dieron el puesto que él quería a otro, o porque está desagradecido, porque cree que debería cobrar más allá de que tenga razón o no que debería cobrar más, o sea, son todos indicios que vos tenés que ver a esa persona cuando está descontento. Vos viendo estos indicios, sobre todo si sos jefe o sos una persona que puede auditar, por ejemplo, vos inclusive podés tener entrevistas con las personas, pero ir viendo ya sea todo tipo de comportamientos, indicios que esta persona dé, para vos hacer lo posible para detectar cuanto antes un posible ciberataque, o ya sea por ingeniería social y demás. Consejos, sistemas para cómo evitarlas, sistemas para prevenir, detectar e identificar dichas amenazas. Todo se basa en la identificación y en base a eso a la prevención. Gestionar adecuadamente los ajustes de permisos, lo mismo que hablábamos recién. Este tipo de puestos solamente tiene acceso hasta tal cosa a la organización, esto hasta acá y así. Ahora, nosotros qué tenemos que tener en cuenta para proteger nuestra privacidad en la nube. Lo primero que nosotros tenemos que asegurarnos es que nuestros datos estén protegidos. Uno de los métodos que se recomienda mucho es el tema del cifrado. Si nosotros vamos a su definición, cifrado es un método de seguridad que codifica los datos que están en texto plano a un texto encriptado. Texto plano sería algo parecido a como lo que ustedes están viendo en pantalla. Simplemente son textos, por así decirlo, sin formato y que uno puede leerlos. Por ahí nos ha tocado resolver máquinas virtuales vulneradas a propósito o simulaciones en las cuales las contraseñas están en texto plano, cualquiera lo puede ver. En cambio, ya al estar encriptado ya le agrega una capa de seguridad necesaria, obviamente, porque estás cuidando tu información personal o información ya sea de tu organización. ¿Cuáles son los tipos de cifrado que hay? Primero nosotros encontramos el cifrado asimétrico. Este también es conocido como criptografía de clave pública. Es un enfoque de cifrado que utiliza dos claves distintas. Una para cifrar, conocido como clave pública, y la otra para descifrar, conocido como clave privada. La seguridad se basa en la complejidad matemática de ciertos algoritmos utilizados para poder hacer esto. Cuando alguien quiere enviar información personal de forma segura, utiliza la clave pública al destinatario para cifrar los datos. Básicamente, la clave pública la puede tener cualquiera, pero la clave privada es necesaria para poder leer esa información. Si por error a vos te llega algo en base a clave privada, si a vos te llega un paquete, por ejemplo, pero vos no tenés la clave privada, básicamente verías cosas encriptadas, cosas sin sentido para el ojo humano, pero con la clave privada vos eso lo podrías leer. Este método es esencial para qué tipo de cosas, donde la seguridad y la autenticación son críticas, ya sean transacciones en línea, inicios de sesión seguros, firma digital de documentos que no pueden ser duplicados. ¿Cuál es el beneficio de la clave pública? Puede ser, como dijimos, compartida abiertamente sin comprometer la seguridad del sistema. Solamente va a poder leer o tener acceso a la información o va a poder invertir el descifrado, va a poder descifrar aquel que tenga la clave privada. Bueno, como dijimos, el cifrado simétrico también se utiliza para la creación de firmas digitales. Una entidad puede firmar digitalmente algo o muchas veces cuando hagamos cosas se nos va a pedir la firma digital, que tiene tanto peso como la firma real porque básicamente son tus datos.
y vos al otorgarle esto le estás dando validez. ¿Cómo funciona? Se crean las claves. Básicamente por un lado la pública y la privada. Acá como pueden ver hay una imagen en la cual ustedes si quieren pausen el video y puedan leerlo. En primer lugar se crean las claves, tanto la pública como la privada, utilizando algoritmos específicos, combinando informática avanzada o computación avanzada con matemáticas. A ver, no hace falta o no lo hace cualquier matemático, implican un montón de cosas avanzadas de fondo, que si quieren pueden investigarlo, la verdad es muy interesante. La clave pública se comparte mientras que la clave privada se mantiene en secreto. Luego se cifra el mensaje. Si alguien desea enviar el mensaje seguro, va a utilizar la clave pública del destinatario para cifrarlo. Solo el destinatario, siempre y cuando tenga la clave privada, va a poder descifrar el mensaje que se cifró previamente. En tercer lugar, se crea la firma digital para garantizar la autenticidad del remitente. La firma se adjunta al mensaje y puede ser verificada, ya sea por cualquier persona, con la clave pública del remitente. Y finalmente se descifra el mensaje. Insistimos, si el destinatario tiene la clave privada que le fue compartida por aquel que cifró el mensaje, va a poder leer este mensaje. Algunos métodos de cifrado simétrico más famosos. Acá si quieren pueden pausar el video e ir viéndolos. Por ejemplo tenemos RSA, que viene Rivest, Samir y Andleman, que utiliza claves públicas y privadas para cifrar y descifrar. Su seguridad se basa en la dificultad de factorizar grandes números primos. Acá tenemos más, pero insisto, si quieren para leerlo pueden pausar el video. Estos simplemente son anexos para complementar en el video. Un ejemplo de analogía para entender mejor el cifrado asimétrico. Imaginemos que nosotros queremos mandarle un mensaje secreto a un amigo. Nuestro amigo nos va a dar un candado abierto. Ese candado abierto va a ser la llave pública. Nosotros ponemos una carta o algo dentro de una caja y lo cerramos con ese candado. Solo el amigo que tiene la llave privada, o en este caso figurativo, específicamente una llave, puede abrir la caja y leer o extraerse del contenido. Nadie más, aunque tenga el candado, podría abrir la caja, aunque tengamos todos contactos con la caja. El otro cifrado que le sigue es el cifrado simétrico. Esta es una metodología de cifrado que utiliza una única clave para cifrar, codificar y descifrar o decodificar datos, información. Es la técnica de encriptación más antigua y conocida. La clave secreta puede ser una palabra, un número, una cadena de caracteres, etc. El mensaje se va a modificar siguiendo unas reglas clave. El remitente y el receptor van a conocer la clave y por lo tanto van a poder codificar y decodificar cualquier mensaje que use esa clave específica. Hay 5 componentes para el cifrado simétrico. Primero nosotros encontramos el texto sin formato. Es el mensaje original, el cual se va a enviar para ser correspondientemente encriptado. Si alguien se molesta en cifrarlo, por lógica simple, es muy probable que va a tener datos confidenciales que no quiere que alguien sin autorización o que no deba lea el mensaje. En segundo lugar tenemos el algoritmo de cifrado. Este va a tomar el texto sin formato y lo va a convertir en un formato ilegible. Básicamente lo cifra. Por ejemplo, un ejemplo básico de encriptación sería cambiar del mensaje todas las n por el número 3 o todas las z por el número 1 o equiparar donde esté aquellas palabras que tengan una A, reemplazarlas por la V, por ejemplo. La rutina va a realizar varias pasadas y cambios, que esto se llama permutaciones, en el texto sin formato para encriptarlo cada vez de manera más segura, asegura más pasadas. Una vez que va a estar encriptado, va a necesitar una clave para desbloquearlo o descifrarlo. En tercer lugar tenemos la clave. Tenemos que entender que la clave sería como una especie de anillo decodificador. El secreto del texto codificado es que no se puede leer sin la clave. La clave, para poder hacer esto, para poder descifrar el mensaje, contiene la información sobre todos los cambios y sustituciones que se han realizado en esa encriptación. De lo contrario, no podría hacerlo. La clave, como pusimos acá, se incluye en el algoritmo. En este sentido, el anillo decodificador no va a ser universal, porque solamente va a ser posible decodificarlo en ese mensaje específico o en ese contexto específico. Si nosotros ese anillo decodificador
lo tratamos de aplicar en otro mensaje, por más que haya sido encriptado, al ser infinitas las posibilidades de cambios, de sustituciones, básicamente no vamos a poder hacer nada. A menos que en una parte muy específica coincida, pero va a ser igualmente ilegible el mensaje. Los cambios y sustituciones dependen de la clave y viceversa, porque el remitente y el destinatario comparten la clave. En cuarto lugar tenemos el texto cifrado. Es el texto ya codificado y que está listo para enviarse. Puede parecer algo que no tiene ningún sinsentido, pero recordemos que la fase en este caso ya es que tiene que ser elegible. Está fundamentalmente encriptado. Y finalmente el algoritmo de descifrado. Acá se aplica el anillo decodificador sobre el texto cifrado para poder leer el mensaje. Lo vuelve a convertir en texto sin formato o en texto plano para poder ser leído. El ejemplo más común que nosotros encontramos es el estándar de cifrado de datos, o DES. Este fue el resultado de trabajo entre el gobierno de los Estados Unidos e IBM, adoptado como estándar de cifrado de datos en 1977. Acá les dejé más información para que puedan ir leyendo al respecto, pero básicamente es un cifrado de bloque de 64 bits. De los cuales 56 bits son la clave, 8 bits son para verificar errores, y dependiendo la complejidad, las pasadas es qué tanta capacidad computacional vas a necesitar para poder descifrar eso. Obviamente hay herramientas y todo que lo pueden hacer. El DES fue reemplazado en la actualidad a lo que es conocido como Advanced Encryption Start para el AES. Acá le puse una imagen, básicamente, de cómo es el cifrado de datos simétrico. Y acá, bueno, las diferencias clave, como dijimos, el cifrado simétrico se usa la misma clave para cifrar y descifrar. Una clave para que ambos comparten. Y el asimétrico se usan dos claves distintas y complementarias, tanto la pública como privada. Podemos compartir la pública, pero no se da por descifrar el mensaje sin la clave privada. Y en el cifrado simétrico, la clave básicamente contiene todo el contexto para poder encriptar y desencriptar un mensaje. ¿Qué cosas nosotros tenemos que tener en cuenta en cuanto a ajustes de privacidad de los dispositivos que tenemos para hacerlos más seguros o en su defecto a que sean menos inseguros? En cuanto a la seguridad en la nube, confirmar que quien nos suministre los servicios en la nube nos ofrezca un cifrado en distintos puntos del ciclo de vida de los datos. Recordemos que estos proveedores cada vez tienen una seguridad más robusta, más segmentada, que es como tiene que ser. En caso contrario reciben multas, pueden ser demandados, por lo tanto siempre o por lo general cumplen a rajatabla un montón de cosas. Sin embargo, es tarea tuya siempre confirmarlo, ya sea ver el historial de los compradores, el historial de la empresa, etc. Hay que comprobar también los ajustes por defecto en los dispositivos. Muchas veces en nuestros celulares, computadoras, hay aplicaciones que tenemos o malas configuraciones que debemos cambiarlas, analizando cada una. También corroborar los permisos. Hay aplicaciones que cuando los usamos y no corroboramos los permisos, capaz que mientras usamos la aplicación puede usar la cámara o hace que se comparta la geolocalización de nuestro dispositivo, cosa que nosotros no tenemos por qué tolerar y obviamente hay que sacarlos. También puede ser que una aplicación o una página o programa te traiga permisos de que mientras se usa la aplicación se pueden ir compartiendo tus datos con una aplicación tercera. Y no hay que permitirlo por cuestiones de seguridad. Seguir buenas prácticas para crear contraseñas fuertes. Recordemos que combinar minúsculas y mayúsculas, signos que no tengan ninguna relación a la contraseña a tus datos privados. Por ejemplo, si te llamas Eric Fuensalida, no, tu contraseña no va a ser Eric Fuensalida 21, porque es básicamente una contraseña débil, tiene que ver con tus datos personales. Y con un ataque de fuerza bruta muy simple o un ataque de diccionario, cualquiera lo va a poder detectar y leer. Y ni hablemos de al peligro que te expones. Bueno, usar gestores de contraseña, uno que yo aconsejo mucho, es de paga pero es muy bueno, se llama OnePassword. Básicamente lo que hace es sugerirte contraseñas, tanto a nivel individual como empresarial, que no se, o sea, que no sean iguales de una de las otras, de las plataformas, analizar la contraseña en cuanto a qué tanta capacidad computacional se necesita para descifrarla, etc. Usar autenticador multifactor o MFA.
Recordemos que cuando nosotros ingresamos a una página, por ejemplo, nosotros ponemos nuestros datos. Ya solamente con usuario y contraseña podemos acceder. La autenticación multifactor consiste en que nosotros necesitamos algo extra o una capa extra de seguridad para poder ingresar, por más que hayamos colocado de manera adecuada el usuario y contraseña. Por ejemplo, yo en la plataforma Hackthebox tengo que la plataforma Google Authenticator, que se llama, que yo cada vez que quiero ingresar a la misma, por más que ponga bien usuario y contraseña, me pide que ingrese un número que me llega a mi celular, como una capa extra. Que eso dura 10 segundos esa clave y tengo que ponerla, de lo contrario no me va a dejar ingresar. Hacer copias de datos. Recordemos que las copias de datos backup son tomar imágenes de la actualidad de qué tengo en mi computador y todo. En cualquier caso, llegar a pasar un error, llegar a sufrir un ciberataque, yo puedo volver a los datos antes de que pase eso y evitar errores futuros o aprender de los errores. Y también la importancia de leer los términos y condiciones. Nosotros tenemos la mala costumbre de cuando queremos descargar un juego, una aplicación, cualquier cosa, ponemos aceptar, aceptar, aceptar. Y muchas veces no sabemos lo que aceptamos. Hay programas, ahora no me acuerdo cuál, pero que te resume los términos y condiciones, puedes pedirle ayuda a la inteligencia artificial, pero bueno, nunca hagas algo nunca aceptes algo sin previamente leer los términos y condiciones. ¿Cómo hacemos nosotros para evitar las malas configuraciones de seguridad en la nube? Los errores comunes que nos conducen a una mala configuración. ¿Qué es una mala configuración? Según el NIST o el Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías. Una mala configuración es una configuración incorrecta de un sistema de información o de un componente del sistema que puede dar lugar a vulnerabilidades. Recordemos que una vulnerabilidad es una debilidad, ya sea en el sistema, en la configuración, en el hardware, etc., que puede ser aprovechado por un ciberatacante o con alguien que no tenga buenas intenciones y puede robar datos, puede romper sistemas, etc. Bueno, acá tenemos una captura de la definición en inglés. Tenemos que entender que las malas configuraciones son objetivos fáciles de detectar que pueden causar mucho daño. Por eso, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Evitar la falta de seguridad instalando actualizaciones, ya sea de manera regular y con contraseñas fuertes que hablamos previamente. Dejar las configuraciones predeterminadas o por defecto. Muchas veces vienen usuarios y contraseñas por defecto, que es tan fácil como ir a internet o tu buscador de confianza y poner usuarios y contraseñas predeterminadas para X software, y por lo general te lo dice. Comprobar los ajustes de uso compartido. Restringir el acceso de los datos y sistemas y procesos necesarios solamente para nosotros, que no se pueda compartir. Automatizar siempre que sea posible, siempre y cuando haya ciberseguridad detrás. Hacer auditorías, esto más que nada es aconsejable ya en un nivel empresarial, pero también lo puedes hacer vos inclusive, pero bueno, hay auditorías tanto internas y externas en las organizaciones. Externa es cuando lo hace alguien sería algo así como un testeo de caja negra que se llama. Esto básicamente consiste en que simulas ser una persona que no conoce la organización y conoce, no sé, algo mínimo, por ejemplo la dirección IP, y en base a eso vos empezás a escanear puertos, tratás de ver qué tanto podría ser alguien que solamente conoce muy poco de la organización, hasta qué punto puede hacer daño, etcétera. También puede probar llamar por teléfono y fingir que es un cliente y tratar de extraer datos confidenciales, todo el daño que puede hacer entre comillas o vulnerabilidades que puede explotar, después van a ser documentados en auditoría. A nivel interno ya puede ser un empleado, va a ser un empleado que va a tener acceso ya sea por ejemplo con un usuario y contraseña, pero puede detectar cosas que una persona con testeo de caja negra no hubiera podido hacer. Este caso, el de interno, sería como un testeo de caja blanca, que conoce mucho o la mayoría de cosas de la organización, pero es necesario también este tipo de auditoría para hacer más eficiente la seguridad. Recordemos que la seguridad es transversal a todo y siempre se puede y se debe mejorar. Y finalmente lo que tiene que ver con respetar las normativas y estándares comunes del sector, porque de lo contrario puedes caer en multas y demás. Siempre tenemos que tener en cuenta que para elegir un proveedor de manera adecuada, tenemos que conocer el específico caso de uso que nosotros le queremos dar, qué tanto queremos rentar, qué queremos hacer,
si el servicio cumple o no nuestras necesidades, si obviamente tiene buena fama el proveedor, etcétera. Ya sea si necesitamos hacer algo en Big Data, algo para desarrollo de aplicaciones, etcétera. En lo que tiene que ver con la nube, con seguridad en la nube, también con el mundo de la informática, nosotros vamos a encontrar un concepto que se llama Internet of Things o Internet de las cosas. ¿Qué es esto? Son todos aquellos dispositivos tradicionales que ahora pueden conectarse a Internet. Hasta hace unos años nosotros no podíamos ni siquiera concebir que una heladera, que un microondas, que una cafetera podría conectarse a Internet y tener chips, así como por ejemplo lo tiene un celular. Sin embargo, tenemos que entender que así como hay cosas que mejoran nuestra comodidad, también nos exponen, en este caso, por ejemplo, a ciberataques, a ciberdelincuentes y demás. ¿Cuáles son las causas de riesgo del Internet de las Cosas? Contraseñas deficientes, contraseñas por defecto que pueden venir en un dispositivo, una falta de seguridad integrada, porque, a ver, tenemos que entender que muchas empresas, lógicamente, se van a concentrar en que, por ejemplo, si yo hago lavarropas, quiero que mis lavarropas anden bien, pero no me importa tanto la seguridad informática aplicada a ese dispositivo, que, bueno, ya hay Internet de las cosas. Hay cada vez más dispositivos en el mundo, pero eso también garantiza que haya cada vez más ataques, más exposición. Si vos tenés una casa que no es lo mismo estar conectado en tu casa, en donde vos tenés tu celular y tu computadora, por ejemplo, conectado al internet, a que tengas aparte un lavarropas, una secadora, una heladera, etcétera. A ver, en Latinoamérica nosotros básicamente creo que esto no es inconcebible, porque nosotros, qué sé yo, capaz que heredamos la heladera de nuestros abuelos que la tiene hace 20 años y él la tuvo 20 años más y sigue andando y dijimos, a ver, ¿para qué quiero que mi heladera tenga un chip? ¿O por qué me voy a comprar una heladera que tenga chip? Pero bueno, esto seguramente a muchos le va a servir a futuro y bueno, no sirve de más saber estas cosas, pero esto ya es otra cosa respecto a la seguridad en la nube y el Internet de las cosas. Y tenemos que entender que hay cada vez más malware sofisticado y en cantidad que afecta a dispositivos. No es lo mismo tratar de atacar una computadora parchada, actualizada, que tiene el último antivirus, que en cuanto a sistema operativo tiene un montón de buenas prácticas en ciberseguridad, a que a tratar de atacar cosas que están conectadas al Internet de las cosas, que tienen malas configuraciones o contraseñas débiles, que no se han cambiado las contraseñas por defecto, y yo puedo de ahí ir escalando para explotar una vulnerabilidad. ¿Qué medidas podemos tomar hoy respecto a ser más seguros con el Internet de las cosas? Hacer comprobaciones de inventario, por ejemplo, ir a la configuración de red de nuestro dispositivo Wi-Fi doméstico y comprobar cuántos dispositivos están conectados a Internet. También tener redes de invitados, a ver quién se conecta a nuestra red. Obviamente siempre tener una contraseña. Y esto para segmentar y mantener los dispositivos en redes separadas. Por ejemplo, nosotros tenemos una red en la cual solamente tenemos conectados los utensilios, ya sea cafetera, lavadora, etc. Si un cracker lograra hacerse uno de nuestros dispositivos, básicamente no podría escalar, porque su internet es de la red de invitados o de utensilios, por ejemplo. No es lo mismo que si atacara nuestra red principal. De ahí la importancia de la segmentación y del uso de, por ejemplo, una red privada virtual. Acá, como por ejemplo, pueden ver un ejemplo de que, bueno, hay una red llamada primaria, una red llamada invitados y una red llamada Internet de las Cosas, cada una separada con su contraseña status. En este caso, por ejemplo, Internet de las Cosas, la red está desconectada. Pero así vos podés ver, ya sea en tu dispositivo, antivirus o en tu programa de, por ejemplo, de router, todas estas cosas. Utilizar la autenticación de dos factores, nunca está de más. Cambiar el nombre y la contraseña por defecto, como ya dijimos. Y actualizar los dispositivos constantemente. En cuanto a cómo proteger los dispositivos de nuestro hogar, son básicamente sumar lo que ya dijimos anteriormente. Cambiar la contraseña predeterminada. Activar el cifrado de red. Desactivar la difusión de red que algunos routers tienen. Crear una red doméstica para los invitados. Activar el cortafuegos del router. Actualizar dispositivos y desactivar el acceso remoto a la red doméstica. Hay algunos routers que se pueden conectar a nivel remoto, que por ejemplo si un técnico quisiera arreglarlo lo puede hacer, pero esto hay que deshabilitarlo por si un cracker puede hacer esto para aprovechar la conexión.
En cuanto a las redes de Wi-Fi de uso público, a nosotros nos ha pasado muchas veces que, a ver, nosotros necesitamos siempre estar conectados. En esta necesidad de estar siempre conectado, muchas veces nos pasa que estamos en un aeropuerto, en un lugar que se permite, o hay Wi-Fi público y uno que dice, ah, bueno, me conecto. Lo ideal es no conectarse, sino usar tus datos. ¿Por qué? Porque el Wi-Fi público y los hotspots no son seguros, no cumplen con la seguridad. Simplemente cumplen con la facilidad de brindarnos internet de manera gratuita, pero recordemos que muchas veces cuando algo es gratis, el producto somos nosotros, ya sea nuestros datos, ya sea con la información que se pueden hacer y demás. Estas redes no tienen contraseñas o son muy débiles. No hace falta ni siquiera hacer un ataque de fuerza bruta o diccionario para hacerlo, sino que simplemente puedes adivinar la contraseña inclusive. No tienen protección por cifrado. Cualquiera puede leer la información que vos envíes. Por eso la peligrosidad de que si vos te conectás a esta red y, por ejemplo, ingresás a tu home banking o a tu cuenta de banco, pones tu usuario y contraseña, cualquiera con una herramienta, por ejemplo, la puede leer y puede, a la vez que vos te conectas, conectarse y hacerse una transferencia a su cuenta, por tirar un ejemplo. Un cracker fácilmente puede acceder a nuestra información, ya sea información personal, documentos privados, agenda de contactos, fotos y videos familiares, etc. ¿Qué medidas nosotros podemos utilizar si nosotros vamos a utilizar una red insegura? Por ejemplo, cada vez que nosotros nos conectemos, verificar que sea páginas web seguras o aquellas que tengan un candadito. Hypertext Transfer Protocol Secure. No porque algo tenga el candado significa que es seguro, pero es un indicio. Lo ideal es no conectarse, pero bueno. Utilizar una VPN o una red privada virtual. Hay redes privadas virtuales tanto gratuitas como pagas, que básicamente lo que hacen es que vos te puedas conectar y protejas, ya sea tus paquetes de datos de información. Los dispositivos que estén conectados tienen que estar actualizados y protegidos. Esto aplica para todo. Verificar a qué red me estoy conectando. Eso se lo puedo preguntar a un empleado de la organización en la cual me quiero conectar, por ejemplo el aeropuerto, porque muchas veces un cracker lo que puede hacer es crear una red Wi-Fi de nombre similar, pero que bueno, básicamente te estás metiendo en su casa, te estás entrando a que te roben. Al meterte a esa red, vos todo va a ser en texto plano, todos tus datos, va a tener acceso a todas tus cosas. Y activar los cortafuegos del dispositivo. Si vos vas a usar una red insegura, ¿qué consejos? No acceder a información personal, no entrar al home banking, no poner las contraseñas en redes sociales, tontear un rato, capaz que jugar un videojuego, cosas muy puntuales, pero no hacer más que eso. Iniciar sesión en páginas web que sepamos que están encriptadas, igual hasta ahí nomás. Y lo que yo siempre aconsejo respecto a la ciberseguridad es la importancia de usar el sentido común. Hay un dicho que dice, el sentido común es el menos común de los sentidos. Porque muchas veces hay cosas que se pudieron haber evitado si se hubiera pensado mejor antes que hacer. Por ejemplo, vos trabajas en un banco y te llama alguien muy simpático para preguntar información. Y vos sin querer, entre pito y flauta como decimos, le pasaste tus datos o datos de compañeros tuyos. Y vos decís, che, se hubiera pensado mejor o se hubiera de un momento desconfiado o la que necesita, no le puedo dar esa información, disculpe, hasta luego. O me llega un correo electrónico y yo en el apuro voy, lo abro y lo miro y bueno, y descargo en segundo plano un virus. O en el apuro, vos agarrás y ves un correo y felicidades, ganaste un concurso. A ver, este correo puede ser fraudulento, yo no participé en ningún sorteo, puedo analizar esto con virus total, un montón de cosas que vos podés ir haciendo. Básicamente la idea de este video es que vos tengas conocimientos básicos o conceptos básicos de lo que tiene que ver con computación y seguridad en la nube y cosas que hay que tener en cuenta, ya sea para manejar mejor, ya sea tus distintos dispositivos. Nos vemos en el próximo y muchas gracias. Nos vemos.